Listo. Bueno, empecemos esta clase, esta asignatura de máquinas eléctricas, primero dándoles la bienvenida a este curso bastante importante, ¿no? En el ámbito profesional que van a tener ustedes más adelante en sus carreras. Eh, Primero que nada, hacer unas aclaraciones, ¿no? De pronto ustedes en el Google Meet no ven mi cámara, no es porque la tengo apagada a propósito y tampoco vayan a pensar que es una falta de respeto hacia ustedes. Ya les voy a explicar el por qué. A ver, antes que me compartí. Ya, ahí estoy compartiendo la pantalla de mi computadora. Entonces, como les comentaba, mi cámara está siempre prendida, pero está siendo utilizada por este programa en la grabación del video, como ustedes pueden ver. No es que le tengo la cámara apagada, sino que hay conflicto entre los dos programas. Si se habilita la cámara en el uno, se deshabilita en el otro. Es por esa razón que de pronto ustedes no me van a poder ver en el programa de la reunión. La recomendación para ustedes sí es mantener las cámaras prendidas. Sí, es recomendación porque en el mejor de los casos, que no tienen problemas de internet, sí, sería esta recomendación, ¿no? Que tengan prendido. Yo sé que si tienen problemas con el internet y habilitan la cámara, eso hace que también se pierda un poco de señal y no puedan mantener una buena comunicación. Por eso es la recomendación. En el caso de que ustedes puedan, por favor mantener las cámaras prendidas. ¿Sí? Aprovechando que aprovechando que estoy en esta mostrándoles esta pantalla de grabación, de una vez les explico, ¿no? Los ambientes de la grabación del video que se tendrá. Como ustedes pueden ver, esta es la pantalla principal, está el nombre del instituto, el periodo académico, los logos oficiales actualizados, la cámara mía, obviamente. Por acá tengo una cámara para una pizarra que la utilizaremos si queremos hacer algún esquema, algún ejercicio, alguna explicación. Entonces utilizaremos la pizarra. Y la parte derecha, lo más grande, es la proyección de la pantalla donde se proyectará obviamente toda la clase. Adicional a esta escena, llamémoslo así, tenemos la escena específica de la clase como tal, donde ya aparece el logo de la carrera, no el logo, sino las siglas de la carrera, el nivel, el paralelo y la asignatura. Sí, entonces sería la escena más común que vamos a trabajarla para que en el video no haya ningún inconveniente, no por si acaso vayan los videos cambiados de las asignaturas. Ustedes ya saben de qué asignatura es, de qué carrera, de qué nivel y de qué paralelo. Adicionalmente, cuando se utilice la pizarra, obviamente para mejorar la visualización, se tiene una escena que solamente abarca la cámara. Podemos ver la pizarra cuando hagamos algún trabajo acá. Y cuando ustedes tengan que proyectar o hacer alguna presentación, pues utilizaremos únicamente la proyección de la pantalla del computador, en la que ustedes pueden realizar cualquier presentación. Estos son los ambientes que se utilizarán en las grabaciones. Entonces, lo dejamos por el momento aquí, que es la plantilla o la escena más común de la grabación de los videos. Listo. Primero esa aclaración para que no hayan malos entendidos de que ustedes no me ven y yo mantengo la cámara apagada. ¿Ya? Listo. Empecemos entonces ahora sí con los lineamientos de la clase. La planificación de esta semana está enfocado a dar la presentación de la asignatura, los lineamientos generales, cómo lo vamos a llevar, la socialización del programa de estudio de la asignatura y la evaluación diagnóstica. Esa es la planificación de la primera semana.
Entonces vamos a cubrir la primera parte, lo que son lineamientos generales y lo que es la socialización del PEA. Listo, entonces vamos con el aula virtual. Ustedes ya debieron haber visto los avisos principales, cómo vamos a manejar la parte de comunicación en el curso. Se ha establecido de la siguiente manera. El grupo de WhatsApp, sí, el representante del curso creará y administrará el grupo de WhatsApp para esta asignatura con el nombre IPA 21-ME de máquinas eléctricas. Entiendo que ese grupo ya fue creado y le agradezco al representante del curso por esa gestión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos manejaremos en el grupo de WhatsApp? Sí, a través de este grupo se realizarán consultas y o aclaraciones respecto a la ejecución del curso y se limitará exclusivamente a la parte académica. Por favor, no estar enviando memes, no estar enviando cadenas, no enviar nada que no sea parte académica, sí, por favor, para aprovechar de mejor manera este espacio. Adicional. Las consultas que se pueden hacer, sí, aclaraciones respecto a tareas, respecto a las actividades del aula virtual. Yo que sé, de pronto por algún motivo, algún inconveniente de fuerza mayor o, como ustedes entenderán, yo formo parte del órgano colegiado superior, entonces cuando se realizan reuniones, de pronto coincidan con las horas de clases y yo por este medio, por el grupo de WhatsApp, les estaré enviando el comunicado respectivo de que por tal motivo no tendremos clase en línea, ¿sí? Y avisándole de alguna actividad que quede en el aula virtual, ¿sí? Solamente habrán mensajes si es que no va a haber clases. De ahí en el resto, si no hay mensajes, es porque sí tenemos clases. Ya vamos a hablar de eso más adelante en las clases en línea, ¿sí? Entonces no esperen recibir mensaje todos los días que tengamos clases. Sí, hoy va a haber clase. No, no, no. Solamente en caso de que no haya por alguna fuerza mayor, se les avisará. O si es que está alguna actividad en el aula virtual, por ejemplo, es más que seguro que el día viernes se tendría la evaluación diagnóstica. Entonces yo les envío por el grupo de WhatsApp. ¿Saben qué? El día viernes no va a haber clase en línea, pero tienen que conectarse al aula virtual para rendir la evaluación diagnóstica planificada, yo que sé, de 2:30 a 3:30. ¿Sí? Entonces, ese tipo de comunicaciones y las inquietudes que ustedes tengan serán manejadas por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Un pedido bastante especial. ¿Sí? Enviar mensajes de lunes a viernes en el horario de 14 a 22 horas. ¿Sí? ¿Por qué esto? Tanto ustedes como nosotros, bueno, creo que todos ya estamos en un ambiente de trabajo un poco más profesional. ¿Sí? Ya no es el trabajo que como estudiantes de secundaria o de escuela teníamos, ¿no? En escuela y en el colegio íbamos toda la mañana al establecimiento y por la tarde sigue trabajando en deberes y todo lo demás. No, estamos en un ambiente ya un poco más profesional, en el cual se cumple un horario de trabajo, ¿sí? Entonces, independientemente de las actividades de los otros docentes, habrán docentes que sí les dicen, no, nos reunimos el sábado, el domingo, mensajéme a la mañana, a la madrugada. Respeto mucho a los demás docentes, pero eso no es la regla, eso no es lo común, eso no es lo que rige para todos. En el caso particular mío, yo tengo una empresa, atiendo actividades de mi empresa, entonces no puedo destinarle más tiempo al instituto que el establecido en el horario de trabajo para el cual estamos contratados, que es de lunes a viernes de 2 a 10 de la noche. Entonces, por favor, limitarse a mensajes solamente en este horario, mensajes fuera del horario no serán respondidos, ¿sí? Y sobre todo, no trate de enviar mensajes personales, mensajes privados, ¿sí? Es preferible que lo manejemos por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque de pronto la inquietud que usted tiene,
también tienen varios de sus compañeros. Entonces, no le veo yo práctico estarle contestando a uno, después a otro, cuando por todo el grupo podemos hacer una sola consulta y todos ya tienen el conocimiento de esa inquietud. ¿Sí? Entonces, evitemos, por favor, enviar mensajes privados, utilicemos el grupo nada más y en los horarios establecidos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si desean participar, con todo gusto, solamente me indica y hace la pregunta o la participación respectiva. Sí, no tengo inconveniente en eso. Profe, Dígame. yo no estoy en el grupo del curso. Ah, ya, usted no está, no sé si aquí No. está creo que es una chica, la representante, la que me estaba ayudando con el grupo. No sé si podría ayudármele ingresando. Claro, yo no ingreso. Buenas tardes. Ok, muy amable, gracias. Listo, vamos con lo que respecta a las clases en línea. Todas las clases se realizarán en línea según el horario establecido. ¿Sí? Entonces, como les decía, no hay necesidad de mandarles el mensaje, hoy tenemos clase. No, todos los días, según el horario, tenemos clase. ¿Sí? Y para todas las clases se utilizará el mismo link, el mismo enlace que es al que ustedes accedieron. Este de aquí, el del Google Meet. ¿Sí? Entonces también es otro pedido que saben hacer, ¿no? Hoy hay clase y cuál es el link de la clase de hoy. No, ya esas preguntas ya ustedes ya las saben, ¿no es cierto? No, todos mantenemos el mismo link y todas las clases son según el horario. Adicional a esto, cosa muy importante, todas las clases serán grabadas y subidas al aula virtual. En caso de que usted por algún motivo no pudo ingresar a una clase, para que se iguale, usted puede revisar el video y ponerse al día de lo que se trató. Por favor, eso también es algo muy común, ¿no? Otra actividad común en cuanto a ustedes, que cuando van a clases y se está explicando y hacen la pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿sabe qué? Yo no sé esta parte. Y uno le dice, no, es que eso lo vimos la clase anterior y usted no estuvo. Ah, si me puede explicar. Ahí lo que hacemos es perder tiempo, ¿sí? Acuérdese que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, para no estancarnos, para no perder tiempo y hacer perder tiempo a los demás, ¿sí? Como práctica suya, si usted faltó, usted es la responsabilidad de ponerse al día. Y ya usted tiene una herramienta valiosa que son las clases grabadas. Entonces usted en cualquier momento puede ir a la clase a la que usted no pudo asistir y ponerse al día. ¿Sí? Entonces ahí tiene una ayuda bastante importante para que no se pierda nada de lo tratado en las clases. Listo, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud respecto a estos lineamientos generales básicos, ¿sí? Del grupo de WhatsApp, de las clases en línea, la parte de la matriculación en el aula virtual. Veamos cómo están 18, me descuento yo, están 18 participantes, espero que sean todos los del curso, ¿no? Todavía no hay listas oficiales, entonces no puedo yo comprobarles. Pero para el día viernes que tendríamos la evaluación diagnóstica, entonces necesito que todos estén matriculados para que puedan acceder a la prueba. ¿Ya? Ingeniero, Gabriel Jiménez saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, dígame. Posible de pronto que hay personas que trabajamos, entonces a veces no tenemos el tiempo de la aula virtual, no sé, a veces cada vez que para en unas horas y vemos que justo el tiempo alcanzamos a hacer la que entramos tarde, entonces a ver si nos puede ayudar y de pronto nos puede comunicar por medio de WhatsApp cuando suba tarea, puede hacer el favor,
para estar. Ya, ok, no hay ningún problema. Sí, si necesitan que las actividades sean avisadas por el grupo de WhatsApp, bueno, no habría ningún inconveniente. Más bien, gracias por avisar, ¿no? Más bien, lo que yo les sé recomendar, la primera herramienta que usted debe guiarse para ver qué se tiene que hacer es el aula virtual. Más bien, mi recomendación iba por allá, no iba a ir. Usted, más que el grupo de WhatsApp, abra el aula virtual y revise, ¿sí? Luego de que revise el aula virtual, cualquier inquietud a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Y de ahí cualquier otra consulta más directa en la clase. Ese sería el orden, pero si ustedes dicen que tienen inconvenientes por parte del trabajo y no están constantemente pendientes del aula virtual, entonces creo que no habría ningún inconveniente. De todas maneras, tienen los demás compañeros también en el grupo, ¿no? Dentro del grupo, eso es lo importante de mantener el grupo, de que entre todos podemos también ayudarnos y decir, por ejemplo, no se olvidarán la tarea que hay que presentar hasta tal día. Entonces todos están al tanto de lo que hay que hacer, ¿sí? Respecto a la parte laboral, ¿no? Les comento, la reglamentación ya cambió en cuanto a la asistencia. Cuídese bastante de lo que es asistencia. Yo siempre les recalco eso el primer día de clases para que no deje pasar, ¿sí? Las justificaciones. Y pese a que se les dice el primer día de clases, al final de los parciales que se aparecen con un grupo de justificaciones de que, no pude ir a esa clase, aquí tengo la justificación, no pude ir a la otra. Según la reglamentación, me parece que usted tiene 48 o 72 horas para justificar. Y después de eso, si usted no justificó, ya por más que tenga el acta de defunción, y todo, ya el instituto ya no le justifica nada. Así está reglamentado. Entonces, si hoy no pudo asistir a clase, trate de justificar la siguiente clase máximo o la siguiente semana máximo, trate de justificar con el docente respectivo. Ahora, no es que el docente le justifica todo, ¿no? También está reglamentado. Hasta una inasistencia le podría ayudar el docente. Si son dos, le puede ayudar el coordinador de carrera. Y si ya son más de dos, ahí sí tiene que hacer todo el trámite a través de Bienestar Instituto. ¿Sí? No es que yo falté, en el mes falté, yo qué sé, unas 4 veces y justifíqueme porque estaba en el trabajo. No es así, el procedimiento, ¿sí? En todo caso, la recomendación es esta: hágalo, justifique lo antes posible. No espere a la siguiente clase. Acuérdese que la reglamentación no dice pasado 2 clases, pasado la siguiente clase, dice 48 horas. O sea que si usted no, digamos que es un día lunes, a una clase, y la otra clase es el día viernes, si usted no faltó el lunes, no, me voy a esperar al viernes y ahí le justifico porque el viernes tengo clase. No funciona de esa manera. Si usted no asistió el lunes, tiene que justificar hasta el miércoles, tenga o no tenga esa asignatura. ¿Sí? Entonces, esa recomendación les doy para que no tengan inconvenientes. El porcentaje de asistencia para aprobar la asignatura subió del 70 al 75%. ¿Sí? Ahora usted tiene que evidenciar el 75% de asistencia para que no pierda la asignatura. ¿Sí? Puede tener 10 en el primer parcial en notas, 10 en el segundo parcial en notas, pero si tiene el 74% de asistencia, usted lamentablemente pierde la asignatura. ¿Sí? Entonces, por asistencia se pierde y ahora el porcentaje es del 75%. Y de la misma manera es el 85% si es que usted quiere acceder a la ayuda del examen de gracia. ¿Sí? Si por alguna situación o algún motivo en notas no está bien y necesita rendir el examen de gracia,
usted solamente podrá rendir el examen de gracia si es que tiene el 85% de asistencia. Si es que no cumple con ese porcentaje, usted no tendrá acceso al examen de gracia. ¿Ya? Listo. Las recomendaciones de manera general para lo del curso. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud al respecto. No, listo. Entonces, continuamos con la socialización del programa de estudio de la asignatura, la parte formal, reglamentaria que debemos cumplir todos los docentes en cada asignatura al inicio de cada periodo. ¿Sí? Entonces, esta asignatura, esta materia es de máquinas eléctricas, pertenece a la carrera de tecnología superior en mecánica industrial del cuarto nivel, paralelo A. ¿Sí? Entiendo que antes de llegar a esta asignatura como prerequisitos, ustedes ya aprobaron una materia de electrotecnia. ¿Sí? Espero que lo hayan asimilado, lo hayan entendido bien. ¿Sí? Porque es lo fundamental, creo que lo básico para poder entender lo que sigue. Sí, o sea, hablarles de qué es una corriente alterna, qué es una corriente continua, hablarles de lo que es una resistencia, hablar de lo que es una inductancia, un capacitor, un diodo, un transistor, eso ya está más que entendido, ¿sí? Sobre esa base nosotros continuaremos en el desarrollo de la asignatura. No sé si ese es el caso o no sé si me quieren contar hasta dónde llegaron la experiencia en la materia anterior, en electrotecnia. ¿Sí? A ver, aquí me voy a saltar un poquito a la parte de evaluación, porque les noto un poco callados, ¿sí? En la evaluación que se manejará hay el 10% de la nota parcial correspondiente a la participación en clase, ¿sí? Yo considero la participación en clase como la atención que usted presta al desarrollo de la clase. Ahorita en el modo, entre comillas, virtual que estamos manejándonos, es muy fácil engañar, ¿no? Yo cojo, me conecto y sigo, yo qué sé, comiendo, sigo viendo películas, haciendo cualquier otra actividad, trabajando, cualquier cosa pueden estar haciendo, ¿sí? Y ustedes con tal de conectarse dicen, no, ya estoy conectado y hasta ahí llego. No, es fácil engañarse. Aquí la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿A quién engañan? Al docente, ¿no? El docente está realizando su actividad, está realizando su trabajo, de hecho le están pagando por eso. Aquí, ¿a quién están engañando? ¿Quién es el que se beneficia de las clases, del conocimiento? Es el estudiante. Entonces, ¿a quién están realmente engañando? No es a mí. A quienes engañan es a ustedes mismos, ¿sí? Entonces, como método de seguimiento, ¿sí? Yo suelo hacer consultas, como en este caso hice la consulta de que me expliquen, por ejemplo, en la materia de electrotecnia, qué nomás fue lo que vieron, y nadie me contesta. Entonces, bueno, de ahí paso de uno en uno a ir haciendo consultas. Yo aquí tengo el listado de todos los que están conectados, entonces puedo ir de uno en uno, del inicio hasta el fin, del fin al inicio, y voy haciendo las consultas. Y ahí viene lo interesante, ¿no? Hay estudiantes que no responden, significa que están conectados pero no están en clase. Entonces, yo ya sé quién está atendiendo y quién no, ¿sí? Entonces, como dije, es una medida de seguimiento, es una medida de control, más que nada, no para que no me engañen a mí, sino para que no se engañen ustedes mismos. Vuelvo y repito, el engaño es hacia ustedes, no es no hacia el docente ni hacia la institución, ¿ya? Entonces, lo que sí me interesa, porque necesito para la evaluación diagnóstica, es saber qué tipo de conocimientos previos ustedes tienen.
Entonces, bajo ese esquema voy a hacer la consulta a Anthony Caicedo. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, profesor. Sí, le escucho. Listo. Hábleme un poquito de la materia de electrotecnia. ¿Qué nomás vio en esa asignatura? Que se acuerde. Bueno, de lo que nos vimos, vimos lo que es los nodos, lo que son resistencia, lo que es, a ver, bueno, ahí aprendimos a clasificarnos en dónde están los nodos y otras cosas que no me acuerdo muy bien. Ok, listo. Pero Gracias. sí, ya aprendimos la mayoría de las cosas. Ok, listo. Gracias. A ver, vamos Ingeniero, con... yo puedo someter a la respuesta. Claro, dígame. Sí, dígame nomás. Vimos todo lo que es Manuel, belleza, vimos la ley de Kilson, la ley de tensión, la ley de corriente, todo eso vimos lo que es los nodos, ¿cómo es que es la resistencia? Todo eso vimos, ingeniero. A los dos llegamos. Ok, listo. Muy amable. A ver, voy a hacer la consulta a Carlos Moreno. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Buenas tardes, le escucho. Listo, una consulta. ¿Han hablado sus compañeros respecto a la materia de electrotecnia que han visto eh, algo referente a los nodos? Explíqueme un poquito, ¿a qué se refieren con nodos? Profe, la verdad es que yo no me recuerdo bien porque yo me estoy volando en mi cuarto y esa materia la vi el año pasado, pues no me recuerdo muy bien los nodos, sí vimos esa materia, sí me dieron, pero no me recuerdo muy bien. Ok, listo, muy amable, gracias. La compañera Cintia Méndez. Buenas tardes, estimada. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La misma pregunta. ¿Qué me puede decir respecto a los nodos que comentaron los compañeros anteriormente? Yo me acuerdo que nos enseñaron que no era un punto de dos o más componentes y que tengan como una conexión común, algo así. Ya, ok, listo. Ya, bueno, ya más o menos tengo una idea. Un comentario, un paréntesis en esta parte, ¿no? Ustedes están ya en una etapa de aprendizaje para una profesión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta etapa con las anteriores? La diferencia de esta etapa con las anteriores es que en las anteriores nosotros con memorizarnos éramos buenos, ¿sí? En el colegio, en la escuela. En la escuela con memorizarnos las tablas de multiplicar ya éramos excelentes. En el colegio con memorizarnos la tabla periódica, las fórmulas, ya éramos felices con memorizarnos. Ahora estamos en una etapa en la que el aprendizaje no está en función de memorizarnos, sino de entender cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Estamos en una etapa en la que todo debemos entenderlo, no memorizar. De pronto ese sea el cambio, si de pronto no han hablado respecto a esto con otros docentes, valga la oportunidad. Es el cambio que tenemos que asumir en cuanto al aprendizaje. Ya no se trata de memorizar, sino de ir entendiendo. ¿Y cómo usted sabe que está entendiendo las cosas? Dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje, una de las mejores actividades que usted puede hacer para darse cuenta que realmente ha entendido y ha aprendido algo es el hecho de que usted es capaz de enseñar un tema específico a otra persona, ¿sí?
El momento que usted logra hacer entender a otra persona sobre algo, significa que usted primero ya comprendió ese tema. Es la mejor manera que usted tiene para autoevaluarse, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo les pregunto y le hago la pregunta a todos ustedes, ¿qué es corriente eléctrica? ¿Qué me dirían? ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Quién me dice? A ver, vamos con Daniela Tello. Buenas tardes, estimada. Sí, señora, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, le escucho. No sé si me escuchó la pregunta, no, era para todos, pero la hago personalmente a usted. ¿Me podría explicar qué es la corriente eléctrica? De lo que me indicaron sus compañeros, ¿no? Ya han visto la parte de nodos, que es el método de análisis de un circuito eléctrico. Han visto sobre resistencias y muchas cosas más, ¿ya? Pero lo más básico que debieron haber hablado, ¿no es cierto?, es de la corriente. Ahora, ¿qué es para usted la corriente eléctrica? No sé si me escuchó, ¿me confirma por favor? Profe, buenas tardes, Richard Cedeño le saludo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, dígame. Yo pienso que corriente eléctrica es una carga que fluye sobre algún tipo de material. Una carga que fluye, ya, sobre algún material. Ok, ya. De pronto, como me decían anteriormente, ¿no? Que habían visto en la asignatura lo que era la ley de Ohm, no sé qué otras leyes más. De pronto hay quien me conteste y que me diga la corriente es el voltaje dividido para la resistencia. Eso es la corriente, ¿ya? Ese tipo de contestaciones significa que se ha memorizado algo, pero que no entiende lo que es realmente la corriente eléctrica. Y no es complicado, ¿no? La corriente eléctrica no es más que la circulación de electrones a través de un conductor, de un medio conductor. ¿Sí? Es la circulación de electrones. Así como tenemos en una tubería de agua y abrimos la llave y circula agua, de la misma manera, imaginémonos que el agua ahora son electrones y que el tubo donde circula es un medio conductor. Entonces una corriente eléctrica es la circulación de electrones. Así de sencillo, ni más ni menos. ¿Ya? Pero eso es lo que demuestra si realmente ustedes están entendiendo o se están memorizando las cosas. Y ya les dije, ¿no? En el ámbito profesional no necesitamos memorizarnos, sino entender las cosas, sobre todo en el campo técnico tecnológico. ¿Por qué? Porque en el campo laboral lo que se requiere es que el técnico, el tecnólogo, ayude a corregir fallos, ayude a identificar fallos, ayude a diagnosticar. ¿Y cómo vamos a diagnosticar o a detectar un fallo si no sabemos el funcionamiento de las cosas? ¿Sí? Entonces, mire, en la explicación que me da el compañero hay varias cosas mezcladas, ¿no? Habló de carga. Carga es lo que se conecta en un circuito, ¿no? Lo que se alimenta, lo que necesita de una corriente para funcionar. Ahí tenemos una resistencia, tenemos un capacitor, tenemos un inductor. Eso consideramos nosotros como carga. Entonces, la corriente no podría ser la carga. Sí, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Ya? ¿Qué más? Algo más. Profe, me decía, ingeniero, pero dígame. para usted obtener corriente tiene que cargarlo en algún lado o conectarlo o enchufarlo en algún sitio, pues, si no, no obtiene corriente. Sí, pero no necesariamente. Si yo hago un cortocircuito, también estoy haciendo la circulación de corriente. Y no necesariamente estoy conectando una carga. Sí. Entonces, hay que entenderle bien la parte de la carga, ¿no? Sí, si yo hago un cortocircuito, también, obviamente,
se quema todo, se funde todo porque hay la circulación de corriente. Entonces, lo que estamos hablando es de la corriente, ¿qué es? Y es la circulación de electrones, ¿sí? El flujo de electrones en un medio conductor. La carga ya es algo específico que conectamos. De la misma manera, por ejemplo, hablaban de las resistencias, ¿no? Ya, las resistencias hemos definido que es una carga. Pero ¿quién me dice qué es una resistencia? Resistencia no es para medir la carga de corriente. No. No lo veamos, no lo veamos de esa manera a la resistencia. A ver, imaginémonos que tenemos un río, ¿no? Como estábamos haciendo la semejanza. Tenemos un río, circula agua, ¿ya? El río viene siendo el medio conductor, el agua viene siendo la circulación de electrones, o sea, la corriente eléctrica. Y digamos que en ese río está conectado unas paletas, ¿sí? Un molino, y que circula el agua y va haciendo mover las aspas y va moviendo el molino. Entonces, ese molino es una carga que nosotros le estamos poniendo a la circulación del agua, ¿sí? Que le estamos poniendo al río. Ese molino viene a representar una carga. Pero esa carga, ¿qué es lo que está haciendo? Está transformando la circulación del flujo de agua en movimiento mecánico. Eso es lo que está realizando, ¿no es cierto? El molino está transformando. Entonces veámoslo desde esa manera, desde la manera de transformación, porque acuérdense que hay un postulado en física, ¿no? Y me remonto a la física de colegio, que dice que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es una de las leyes principales dentro del campo de la física, y eso se aplica en todo. O sea, no solamente es un enunciado que quedó ahí y después cuando me pregunten yo les respondo. No, ese enunciado, esa ley da explicación a muchas de las cosas que nosotros utilizamos cotidianamente. Entonces, una resistencia, véanle como el molino. Ahora, si el molino transforma la corriente eléctrica, el molino transforma la corriente del flujo de agua en movimiento mecánico, ¿qué hará la resistencia eléctrica? ¿Quién me dice? Una fuerza. Una fuerza. Y se opone a una fuerza oponiente pues, al flujo del agua. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. ¿Será porque me da puedo salir para donde lo cargáis, no? Claro, no hay problema. Tendría que ser como una posición. Una fuerza para generar electrones y generar la corriente. No, Sí, la corriente se genera solita, ¿no? La corriente se genera sin carga, Sí. ya les dije, si yo... Sí, o sea, es como que usted me está explicando, porque es como lo usted dice, ¿no? Es como las álabes que se utilizan en las represas. Eso yo, bueno, no sé, le estoy entendiendo. Ya, Que el agua llega a las álabes, a las astas, y trabaja y genera energía. ya, Algo transforma Sí. en movimiento mecánico, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ese era un Exactamente. ejemplo de analogía. Ahora vamos viendo Sí. qué es lo que hace la resistencia. Si usted busca la definición de resistencia eléctrica en el internet, le va a decir que es la oposición al paso de la corriente. ¿Ya? Y seguimos con ideas memorizadas, pero sin ser entendidas. ¿Ya? Entonces, imaginémonos nosotros lo siguiente. Estamos en una vía bastante transitada, sí, bastante congestionada por vehículos. Estamos en una sola vía, en una sola avenida, y hay cualquier cantidad de vehículos que quieren circular. ¿Ya? Entonces, hay un vigilante. En este caso, el vigilante viene a hacer la resistencia, ¿sí? Y el vigilante coge, por un lado, manda los vehículos por una vía para que circulen, y al resto de vehículos los manda por otra vía para que circule, ¿sí? Acuérdese que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si de frente teníamos 10 vehículos, el vigilante manda 3 por la una vía y manda 7 por la otra vía, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Si nos vemos solamente en el campo de las vías alternas, en la una vía yo ya no veo 10 vehículos, solamente veo 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
eliminado el flujo el limitado, ¿no? Igual los flujos. Limitado el flujo de vehículos. O sea, la corriente como que es menor. Y por el otro lado, ¿qué está pasando? En el caso de las resistencias, en el otro lado, esos vehículos, esa energía se transforma en calor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la resistencia? La resistencia está recibiendo toda la corriente que debe circular, pero una parte la sigue manteniendo circulando en el circuito, pero la otra parte la transforma en calor, y eso es lo que hace una resistencia eléctrica. ¿Sí? Es un elemento que transforma la energía eléctrica en calor. ¿Ya? Si nosotros vamos viendo cosas, elementos, ya vamos entendiéndole mejor. No sé si se acuerdan de los focos incandescentes. Los focos incandescentes tenían una niquelina dentro, ¿no es cierto? Esa niquelina es una resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, al ser resistencia, nos iluminaba. ¿Pero qué también nos daba? Calor. Luz es igual a calor. Vamos a otro ejemplo, las planchas para el planchado de la ropa. Usted conecta, ¿no es cierto? Y se calienta la base y usted con eso plancha la ropa. Si usted desarma el interior de la plancha, ¿qué tiene? Tiene una niquelina. ¿Y qué es una niquelina? Es una resistencia. ¿Sí? En ese caso, lo que estamos haciendo es tratando de convertir en calor la mayor parte de la corriente que circula por ese circuito. Acuérdense que la resistencia hace dos cosas, ¿no? Por un lado deja pasar corriente como tal y por el otro lado transforma en calor. Entonces estamos aprovechando para generar más calor que corriente. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? El de las duchas eléctricas, ¿no? Bueno, aquí en la costa no se ve muy común, pero en la sierra sí. Las duchas eléctricas también es una niquelina. Las cocinas, hay cocinas eléctricas. No me refiero a las de inducción, ¿no? Esa es otra tecnología. Pero las cocinas eléctricas antiguas como tal eran niquelinas y la niquelina es una resistencia. Entonces convertíamos la energía eléctrica en calor. Y eso es lo que hace una resistencia. Entonces, no sé si ahora ya tienen una visión diferente o una comprensión diferente de lo que ha sido una resistencia eléctrica. ¿Sí? Sí, está entendible ahí. Sí. ¿Ya? Eso es lo que se intenta. Ya no memorizarnos, ya no estamos en la escuela ni en el colegio. Ya estamos preparándonos para un ambiente profesional en el que no vale la memoria. Es más, usted puede recitarme la definición que está en el internet de resistencia eléctrica, pero igual va a seguir sin entender qué es. Entonces, lo que necesitamos es que vayamos entendiéndolo, ¿sí? De cualquier manera, vamos entendiendo las cosas. ¿Ya? Listo, eso como paréntesis. Entonces, sí hay cosas por trabajar, ¿no? Cosas básicas. Aquí hemos hablado de corriente eléctrica, que parece que es básico para la parte que debieron haber aprendido en electrotecnia. Hablamos de corriente, que también es algo básico. Más bien el análisis de circuitos, ¿qué les diré? En la práctica profesional, al menos en el campo de ustedes, técnico y tecnológico, créanme que muy poquito utilizarán la parte de análisis de circuitos. Lo que más ustedes se van a enfrentar es a que un equipo no funcionó y por ahí ustedes ven un elemento quemado. Ah, ¿y ese elemento qué será? Ah, ya es una resistencia. Y ya saben que es una resistencia, entonces pueden dar una solución. Pero si ustedes ven un elemento quemado, no van a coger un cuaderno a estar haciendo el mallado de nodos, estar calculando voltajes. Eso no se va a ver nunca en la práctica. ¿Sí? Acuérdense que ustedes, el aprendizaje de ustedes tiene que ser práctico. No la parte de teoría, ni de formulación, ni de resolución. Eso es parte de la ingeniería cuando se va a hacer el circuito eléctrico. Cuando se está diseñando un circuito. Ahí se necesita saber todo eso. Acá en la parte de ustedes, en la formación técnica tecnológica, lo que ustedes deben saber es cómo funciona, cómo reparar, cómo diagnosticar, porque ese va a ser el día a día de ustedes en el ámbito profesional. ¿Sí? Entonces, de pronto, eso va a ser el cambio, no sé si para bien o para mal. Yo les hablo desde la experiencia de lo que se necesita en el ámbito profesional, de lo que se necesita en la industria. ¿Sí?
Entonces, hacia allá estará enfocada mi metodología de enseñanza. ¿Ya? Entonces, en esta materia de electrotecnia, lo que para mí se necesita saber, hay muchas cosas por retomar. ¿Ya? Bueno, continuemos con la caracterización de la asignatura. Dice que el curso de máquinas eléctricas es desarrollado de forma teórico-práctico y tiene como objetivos que al terminar el curso el estudiante conozca las características de los diferentes materiales ferromagnéticos y su relevancia en la fabricación de máquinas eléctricas, estáticas y máquinas eléctricas rotativas, y que identifique los diferentes tipos de máquinas eléctricas, tanto estáticas como rotativas, que existen en la industria, y que conozcan el principio de mantenimiento y de funcionamiento de las mismas. Comprendan los modelos circuitales de las máquinas eléctricas en régimen permanente, que identifique las características técnicas de los transformadores y motores para su aplicación en la industria, y sea capaz de resolver problemas relacionados con las máquinas eléctricas, manipulando parámetros que gobiernan el comportamiento de las mismas. Esa es la descripción de la asignatura. ¿Sí? Algo fundamental que ustedes deben saber, ¿sí? Y que está direccionado en esta asignatura, la parte de mantenimiento, porque es importante para la formación técnica y tecnológica hablar de mantenimiento en todos los ámbitos posibles. ¿Sí? Usted como profesional, cuando ya termine el estudio en el instituto, tiene dos caminos. ¿Sí? Dos caminos para ejercer su profesión. La una, ¿sí? Que usted busque empleo en las empresas, sean públicas o privadas de aquí de la localidad. ¿Sí? Y si es contratado, más que seguro que pasará a formar parte de la unidad de mantenimiento. ¿Ya? Porque allá va alineada la oferta académica del instituto para solventar ese tipo de recurso humano de las empresas. ¿Ya? Entonces, cuando usted va allá a estas empresas como empleado, ¿sí? Acuérdese, usted lo que va ahora a dar es soluciones, a identificar problemas, ¿sí? Y a plantear la solución más adecuada. ¿Por qué? Porque si antes entraban y son los ayudantes de, ustedes deben saber que la ley cambió, ya va casi como un año y un poco más que la ley cambió. Ustedes saben que ahora la formación técnica tecnológica es de tercer nivel. No sé si alguien sabe qué significa ser de tercer nivel. Mucho se hizo propaganda, ¿no es cierto? Que decían, oh, ahora los tecnólogos ya son profesionales de tercer nivel. Los ingenieros también somos profesionales de tercer nivel. ¿Qué significa eso? Ah, no, yo estoy en el mismo nivel que el ingeniero, entonces le puedo quitar el trabajo. No, no va por ahí el asunto del nivel de formación profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la formación del uno es completamente diferente a la formación del otro. El ingeniero está en la capacidad de crear las cosas, de diseñarlas, de hacerlas, de construirlas. ¿Sí? Pero el enfoque de la tecnología es el que implementa, el que cambia, el que diagnostica, el que repara en campo. ¿Sí? Entonces, no son rivales, son complementarios de cierta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que sean los dos de tercer nivel? Algo deben tener en común. Claro, lo que tienen en común es que ahora los dos son llamados a dar soluciones. Antiguamente, ¿sí? Era contratado el técnico, el tecnólogo, y pasaba a ser ¿qué? El auxiliar, el ayudante, el que está al lado del técnico responsable, pasándole las herramientas, pasándole el multímetro, pasándole, yo qué sé, la soldadora, pasándole la moladora. Era el ayudante. Ahora eso cambió. Usted no se está formando para ser el ayudante. Usted se está formando para, con criterio propio,
dar solución a las necesidades de las diferentes empresas. Eso significa ser de tercer nivel, ¿sí? A mí me asusta bastante, ¿no? Hay muchos comentarios, ¿no? En cuanto a los estudiantes, a las mismas autoridades. Sí, la tecnología es ahora de tercer nivel. Sí, bravo, muy bien, ahora somos de tercer nivel. Pero ¿saben exactamente qué significa ser de tercer nivel? Muy pocos lo saben, ¿sí? Entonces, no es que ya tercer nivel vamos a ganar más. Claro que de pronto ganará un poco más, pero porque usted va a dar también más soluciones en el ámbito profesional. Si no lo va a hacer, entonces no está siendo coherente con que la tecnología haya subido a un tercer nivel profesional. ¿Ya? Entonces, como les decía, tienen dos caminos. Buscar empleo en una empresa y cuyo destino será la unidad de mantenimiento. Y por el otro lado, usted, si tiene la competencia y el conocimiento necesario, usted se formaría su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿sí? Y usted, en vez de ser empleado, brindaría un servicio profesional a estas mismas empresas, sean públicas, privadas, o a la sociedad en general, ¿sí? Entonces tiene dos caminos: el convertirse en empleado o el ser su propio jefe, como dicen ahora, ¿no es cierto? El propio dueño de su destino, ¿ya? En cualquiera de los dos es importante tener claro la parte de lo que es el mantenimiento, porque va a ser el servicio más generalizado y básico que usted podría dar, ¿ya? En cualquiera de las áreas. Ustedes están en mecánica industrial, sí, mecánica industrial, lo más básico, el servicio más básico que usted debería brindar es el servicio de mantenimiento. Mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento de tanques de almacenamiento, mantenimiento de tuberías, mantenimiento de bombas, mantenimiento de... ¿sí? Después, más adelante, dependiendo de su grado de competencia, usted podría ir a la construcción de... O sea, ya deja de dar mantenimiento, ahora mi servicio es de construcción de... Allá yo construyo... construyo estructuras para producción en serie, construyo máquinas, herramientas, construyo otras cosas más. ¿Sí? Entonces vean los niveles: mantenimiento, construcción, ¿sí? Y no hay límite para el ser humano, ¿sí? Lo que usted quiera hacer después. Pero esa sería la secuencia lógica de cada uno de las carreras y del instituto, y específicamente de aquí de mecánica industrial, ¿ya? Entonces, esta parte de lo que les comentaba, de entender las cosas, les va a ayudar bastantísimo en el campo del mantenimiento, ¿ya? Hace un momento explicábamos lo que era una resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia transforma la energía eléctrica en calor. Díganme ustedes, ¿cuál sería el fallo que va a tener una resistencia? Y ya vamos al caso de mantenimiento y de que un aparato no funciona. ¿Cuál sería el fallo que va a presentar una resistencia? Con la explicación que habíamos dado, que transforma la energía en calor. ¿Cuál sería el fallo propio de una resistencia? ¿Quién me dice? El sobrecalentamiento. ¿Ya? El sobrecalentamiento. ¿Qué va a producir eso? ¿Qué pasa cuando algo se calienta al extremo? Puede explotar. ¿Se hace cortocircuito o se rompe? Este es el key del asunto, ¿sí? Por ahí alguien me dijo cortocircuito. Se rompe o explota. Se rompe, ¿no es cierto? Se abre. Si la resistencia está en un circuito eléctrico, ¿sí? Ustedes saben que un circuito es conectar elementos en serie o en paralelo, ¿no es cierto? Ya. Si está en serie una resistencia y esa resistencia por el calentamiento se quema, digámoslo así, ¿qué va a hacer? Se va a abrir, se va a romper, ¿no es cierto? Entonces se va a abrir el circuito.
Una cosa es decir, tengo un circuito abierto y otra cosa es decir, tengo un cortocircuito. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces ya saben que si hay un equipo, ¿ya? Que ustedes conectan, pero, o sea, de prenderse se prende, pero no funciona, hay una parte que no funciona, o hay algo que no está haciendo. De pronto, no digo que eso sea una ley, no, digo, de pronto, como ustedes ya saben el comportamiento de una resistencia, de pronto algún elemento resistivo se dañó, ¿sí? Porque sí está prendiendo el equipo, pero no está funcionando como se debe. Entonces, en alguna parte se abrió el circuito. Pero es diferente, cuando tengo un cortocircuito el equipo no me prende, para nada. Sí, si es que tengo un cortocircuito en un equipo, voy conecto, no va a prender, más bien voy a hacer corto al tomacorriente. Entonces, eso ya me da una indicación de cortocircuito. Entonces, miren la importancia de saber qué es un circuito abierto y qué es un cortocircuito. Y seguimos hablando de cosas básicas. Estamos hablando de un circuito básico, estamos hablando de una corriente, estamos hablando de una resistencia. Y miren, ya hemos dado muchos conceptos y muchos tips para diagnosticar un fallo. En poquitos minutos que estamos conversando ya vemos eso. ¿Sí? Y nadie me dijo eso que habían visto en la asignatura anterior, en electrotecnia. Me hubiera gustado que digan, sabemos, nos indicaron cómo funcionan los elementos eléctricos y cómo trabajan, y viendo cómo funcionan, cómo trabajan, podemos nosotros diagnosticar fallos, los fallos más comunes. ¿Ya? Entonces miren, hacia allá vamos, ¿sí? A entender las cosas y a entender las cosas básicas, pero bien entendidas, porque están alineados a su práctica profesional. Ya, si estoy en el campo de mantenimiento, yo ya sé por dónde ir, no estoy a ciegas, ¿sí? No estoy a ciegas para buscar o para tratar de adivinar por ahí qué estará dañado de la máquina. No, ya vamos con conocimiento de causa. ¿Sí? Listo, objetivos de la asignatura. Ya, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Identificar el principio de funcionamiento eléctrico de un motor y un generador, así como sus características de trabajo dentro de los procesos industriales. Identificar los tipos de motores, generadores, tanto de corriente continua como de corriente alterna, y su aplicación dentro de procesos industriales. Analizar los principios básicos de funcionamiento de los motores y generadores dentro de los procesos industriales. Usar y combinar los elementos de control para ejecutar funciones de mando. Reconocer los elementos de fuerza y control y su simbología. Diseñar y seleccionar arrancadores para motores de corriente continua y corriente alterna, y considerar factores de seguridad laboral en el proceso de fabricación y mantenimiento. Esos son los objetivos estipulados en la malla correspondiente a la carrera, lo que corresponde a esta asignatura. Y ahí tenemos los resultados. ¿Qué es lo que se espera obtener como resultados al finalizar esta asignatura? Dice, ustedes son capaces o serían capaces de determinar las diversas utilidades que se obtienen de los motores y generadores de corriente continua y de corriente alterna dentro de los procesos industriales. Ustedes son capaces de planificar los planes de mantenimiento en los motores y generadores, ¿sí? Y que cumplen con los manuales y tablas para conectar motores y generadores dependiendo de sus características. ¿Ya? Estos son los resultados que se pretende obtener al finalizar esta asignatura. Para lograr cumplir con estos resultados de aprendizaje, ¿sí?, se tiene esquematizado los siguientes contenidos, las siguientes unidades temáticas. En una primera unidad que se hablará del magnetismo respecto a los imanes, del magnetismo, las bobinas, del transformador, ¿sí?, todo eso. Una segunda unidad donde se abordará respecto a las bobinas, de electroimanes, motores y alternadores, ¿sí? Una tercera unidad en la que hablaremos más concretamente de lo que es la corriente alterna.
Una unidad 4 que abarcará respecto a los motores de corriente continua y corriente alterna. Y una unidad 5 de la misma manera abarcará el tema de los generadores, tanto de corriente continua y corriente alterna. Y terminaremos con la unidad 6 correspondiente a la potencia eléctrica. ¿Sí? Es algo que siempre se escucha, que siempre se habla, pero que muy poco entendida es. ¿Sí? La potencia, creen que es lo mismo, ¿no? La potencia del motor, la potencia de la plancha, la potencia de la ducha, ¿sí? Y sin embargo, nosotros hemos visto que incluso hay diferentes magnitudes, ¿no? Cuando usted ve en el dato de placa de un motor la potencia, le habla en HPs. Cuando ve el dato de potencia en una plancha o en una ducha eléctrica, le habla de vatios. ¿Por qué en el un lado hablan de vatios y en el otro hablan de HPs? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Qué tendrá de diferente? ¿Ya? Entonces son términos bastante utilizados, bastante conocidos, pero que no son bien entendidos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta asignatura, entender todo eso. ¿Sí? Como les mencionaba, la parte de evaluación y los criterios de evaluación son los siguientes. La participación en clase tendrá un valor del 10% de la nota del parcial. Las tareas, bueno, tarea o tareas, ¿no? Puedes, mínimo tiene que ser una, y conforme vayamos realizando la clase vamos a ver si los vamos incrementando o no, pero si es una o varias en las cuales se saca, si son varias se sacará un promedio, pero este valor que corresponde a las tareas es el equivalente del 20% de la nota del parcial. Habrán de la misma manera pruebas de conocimiento, pruebas en el aula virtual. De la misma manera puede ser mínimo una o varias. Y también corresponde al 20% de la nota del parcial. Exposición temática. ¿Qué es la exposición temática? No es más que la participación en foros. Estoy recalcando que la mejor manera de que usted aprenda algo, entienda algo, es cuando usted transmite ese conocimiento a otra persona. Y ese es el fin de la exposición temática, de los foros en el aula virtual. Yo colocaré un tema, ¿sí? Y sobre ese tema usted va a tratar de explicarlo desde su manera, ¿sí? Desde su perspectiva, desde su entendimiento, porque es la mejor manera de yo saber si ustedes están entendiendo. ¿Sí? Ojo, de antemano, que no se permite en estos foros. No se permite el famoso copiar y pegar. Porque justamente lo que yo voy a evaluar es cómo usted, ¿sí?, explica con sus propias palabras, desde su entendimiento, cierta temática específica. Entonces, desde ahorita les digo, si veo copiado y pegado, porque es facilito saber una redacción, palabras extrañas y el buen uso de las comas y puntos, ¿sí? Eso es facilito darse cuenta cuando un texto es copiado o no. Entonces se sabrá, no es necesario que me diga, no copié o sí copié, no, ya es más que claro saber si han copiado o no han copiado. Entonces, de eso trata el foro que será realizado en el aula virtual, ¿ya? Y corresponde también al 20% de la nota del parcial. Y algo que es obligatorio, el examen parcial, que corresponde al 30%, dando una suma total del 100% de la nota para cada parcial. ¿Sí? Tienen aquí la bibliografía. Sobre la bibliografía también hemos de hablar bastante en el curso, porque ahora tenemos que tratar de buscar información en una biblioteca virtual que tiene el instituto. Entonces yo les enviaré varias actividades a que busquen ahí y vamos a trabajar bastante en eso. ¿Sí? Esta ha sido la socialización del programa de estudio de la asignatura de máquinas eléctricas
correspondiente a este periodo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto al programa de estudios de la asignatura. ¿Sí? Pueden participar, opinar al respecto. No, no hay observaciones, no hay preguntas, consultas respecto. No. Ok, entonces voy a tomar una asistencia manual, ¿no? Porque no hay todavía, no está habilitado el sistema institucional. Yo suelo marcar directamente en la plataforma institucional asistencia para que quede constancia en el video de justamente la asistencia, ¿no? Quién estuvo o quién no estuvo. Pero como no está todavía habilitada, entonces voy a tomarlo de manera manual. Voy a colocar solamente el apellido por el momento. Ingeniero, antes Dígame. de continuar, corta siempre para acá, pasa que me toca la medicación ahorita. Ponerme ahí Moreno, bueno, por Carlos Alberto. A ver, no le escuché bien. Espéreme un ratito. Sí, lo que pasa, A ver, me repite, por favor. No le entendí muy bien. sí, Estaba lo un que poco pasa que me entrecortado. toca, sí, lo que pasa que me toca la medicación, me van a poner un suero. ¿Ya? Y entonces, sí, podría ayudar ahí con mi apellido Moreno Cruz Carlos Alberto Ya. para poderme retirar. Ya listo, ya está. No se olvide, ¿no? Bueno, yo les enviaré por el grupo de WhatsApp el día viernes la evaluación diagnóstica en el aula virtual, ¿ya? Listo. Listo, ingeniero, gracias. Muchas Ya, ok. gracias. Pase bien. A ver, entonces continuamos acá. Voy a ir en orden. Aquí dice que está Caicedo. Está Moreno, justamente estaba ahí. Méndez. Profe, hay dos Méndez. ¿Hay dos Méndez? Sí, hay Méndez Moriano y el otro. Ya, Méndez Cintia, entonces. La sierra, póngame. Ya, espérenme un ratito, voy en orden de lo que tengo aquí el listado, ¿no? Luego viene Tello. Por si acaso me avisan, ¿no? El otro día me pasó eso, que un estudiante se había conectado desde la cuenta de otro amigo. Yo le copié el apellido del amigo y no del... Yo estoy copiando el apellido que me aparece aquí, ¿no? Entonces, por si acaso. Cortés, entiendo que es Cortés, ¿no? Sí, profe, Cortés. ¿Ya? Cortés. Cortés con P, profe. Sí. Colobón. Salazar. Pazmí. Gallegos. Estrada. Presente, ingeniero. Valencia. Paz. Peño. Ortiz. Presente, profe. Marcito. Méndez y Yeridis. Porque había otro Méndez. Ya, ok. Listo, no sé si falte alguien. De mencionar. Profesor, estuvo también en la clase Diego Vera, sino que se le acabó los megas y por eso no continuó con la clase, pero él sí estaba. Ah, ya. Ok, gracias por hacerme caer en cuenta. Vera, sí lo vi. Listo. ¿Alguien más? Ustedes se conocen más, ¿no? Que me pueden ayudar también en eso.
Listo, creo que ahí están todos. Estamos, ¿cuántos estamos? 18. 18 estudiantes. Listo. Ese sería. Profe, Dígame. Jiménez, Gabriel Jiménez también estuvo, solo que el problema es que tuvo un problema y no. Jiménez. Listo. Ok. Ya, ahí me ayudan, ¿no? No solamente en esta clase, en todas las clases. Yo aquí no tengo inconvenientes. Ya saben mi manera de pensar, ¿no? El engaño no es hacia mí. El engaño siempre será hacia ustedes mismos. ¿Sí? Ustedes son los que necesitan aprovechar al máximo el aprendizaje, la enseñanza que se les da, mejor dicho. Y el engaño de asistencias, de prestar atención, de estar en clase o no, es hacia ustedes mismos. Ustedes son los únicos perjudicados en este proceso y es que no participan activamente en cada una de las clases, no solamente en esta asignatura, sino en todas las asignaturas. ¿Ya? Entonces yo aquí no tengo inconveniente respecto a esto de la asistencia, ¿sí? Como les dije en un inicio, yo puedo justificar una falta, 2 faltas del coordinador y sobre eso ya son instancias mayores con bienestar institucional. Entonces me avisan nomás si tengo, o por ejemplo ahí tengo algún error en la lista, también igual me avisan. Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a esta primera etapa de los lineamientos generales de la asignatura, cómo vamos a llevar la asignatura en este periodo y sobre todo del programa de estudios de la asignatura. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, si es que no, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Y nos estaríamos, bueno, de pronto no viendo, pero sí realizando la evaluación diagnóstica el día viernes. Yo les comentaré a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Listo, si no hay preguntas, estimados, que tengan una buena tarde y nos estaremos viendo la próxima clase. Listo, profe. Igualmente. Gracias, profe. Buenas tardes, profe. Gracias.